En esta ocasión voy a hablar de un texto que se llama El banquete, que pertenece a un filósofo clásico de la filosofía o del pensamiento occidental. Sin embargo, aquí lo voy a exponer no de forma académica, como se haría en una universidad, es decir, no te voy a contar lo mismo que te van a contar si tú te metes a una universidad a estudiar filosofía o letras o cualquier carrera de humanidades, sino que voy a exponer la parte esotérica de su obra, aunque en este caso me voy a restringir o me voy a centrar concretamente en este diálogo titulado El banquete. Esto podría recomendar el análisis que hace justamente un autor que es conocido como esoterista, aunque de cierta manera, digamos, una clasificación fácil que se hace de este autor es que es un filósofo. Él detestaba que se le llamara filósofo, es un autor también perteneciente a una filosofía llamada filosofía perennis o filosofía perenne, llamado René Guénon. Y él justamente en su obra analiza esta dimensión esotérica de diferentes autores, incluidos Platón, en contraposición a la versión exotérica o al conocimiento exotérico que vamos a encontrar en autores como Platón. ¿Y por qué? Porque hay que entender que esto que se conoce como filosofía griega en realidad tiene poco que ver con lo que era en la antigüedad respecto a lo que se enseña en las universidades. ¿Por qué? Porque lo que se enseña en una universidad sobre la filosofía griega está completamente descontextualizado. Es decir, la filosofía griega no se enseñaba en una universidad, contrario a lo que se ha instalado como imagen de lo que era este conocimiento, sino que más bien era una práctica espiritual que se realizaba en grupos más parecidos a una sociedad secreta, que de hecho lo eran, que a una universidad. Y de hecho, este tipo de escuela que tenía Platón se le llamaba academia, y de ahí viene esta palabra que ha terminado en ser sinónimo de universidad. Bueno, en realidad, la tesis que presento en este análisis es que, bueno, esto poco tiene que ver con lo que era la filosofía antigua de diferentes partes, pero concretamente en este caso la de Platón en la antigua Grecia, porque no era un conocimiento que se otorgaba para obtener un título. Podríamos decir que lo que hay es una apropiación por parte de la sinarquía de lo que podríamos llamar el conocimiento oficial o exotérico por parte de todos estos autores que continúan o que rescatan y presentan esta filosofía, pero digamos decantándola, eh, diluyéndola de su significación original. ¿Por qué? Pues por lo que dije en un principio, ¿no? Porque la manera en la que se enseñan estas filosofías antiguas en una universidad pues está completamente descontextualizada y casi podríamos decir que pues no tiene nada que ver con lo que era en la antigüedad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no era un conocimiento únicamente bibliófilo o libresco en donde tú ibas y leías y escribías, sino que era una práctica de vida. Él va a utilizar los mismos recursos que utiliza un dramaturgo, es decir, personajes, justamente diálogos y situaciones que suceden a estos personajes, ¿no? Peripecias, como decía, va a decir más adelante Aristóteles en la poética. Es decir, lo que vemos en Platón en estos textos son eh, textos en donde hay una similitud a lo que veríamos en obras de autores como Esquilo o Sófocles, nada más que aquí se supone que la diferencia es que están escritos de manera filosófica, o digamos, el énfasis va a ser filosófico. ¿Ya que se refiere esto filosófico? Pues se refiere a que va a tener una importancia los conceptos más que los personajes o las situaciones. En este diálogo, que es El banquete, que es un diálogo que trabajé recientemente con unos alumnos en una clase sobre la sexualidad, y que, bueno, también voy a tocar este punto, que es muy importante porque retomando el argumento que mencionaba hace un momento respecto a la reapropiación que han hecho
diferentes tipos de tradiciones, diferentes tipos de personas. Una que es la más relevante por la que sobrevivieron estos textos fue la reapropiación que hizo la cultura cristiana o católica de sus textos, que reinterpretaban muchos de los conceptos de Platón a la manera, digamos, o a una manera cristiana, ¿no? Que esto es una deformación. Pero sobre todo la parte que quisiera enfatizar pues es justamente el hecho de que se ignora que Platón era un filósofo homosexual, un hombre homosexual que presenta la homosexualidad y la bisexualidad en la cultura de la antigua Grecia. Y esto se va a ver en todo el diálogo como esta cultura de la sexualidad del guerrero es algo que va a influir en tradiciones muy posteriores, que vienen después incluso, como por ejemplo diferentes tipos de milicias en la Alemania nacionalsocialista, en eh, diferentes culturas con este ideal heroico y que justamente enfatizan esta masculinidad viril que va a expresarse sobre todo en una homosexualidad, digamos una homosexualidad esotérica. Y justamente en este diálogo, pues obviamente como en todos, el personaje central va a ser Sócrates, que es el personaje, podemos decir, principal de la obra, que va a celebrar justamente un banquete, como se llama el diálogo, en compañía de los que podemos llamar sus discípulos, sus alumnos. Y lo primero que hacen es que cada uno va a enunciar un discurso en torno al dios Eros, que es este dios que se relaciona con el erotismo, aunque a veces también se le traduce como el dios del amor. Es en el que se ha conocido más popularmente como Cupido, que es la traducción que hace la cultura romana de esta mitología griega. ¿Y esto por qué? Porque hay una tradición esotérica, metafísica, en donde diferentes autores han desarrollado ideas acerca del amor, del erotismo, que tienen que ver con que la persona amada remite al amante a una realidad superior, extática. Y cito, por tanto, el Eros de Afrodita Pandemo es en verdad vulgar y lleva a cabo lo que se le presente. Tal amor proviene de la diosa que es mucho más joven que la otra y que participa en su nacimiento de hembra y de varón. El otro, en cambio, procede de Urania, que en primer lugar no participa de hembra, sino únicamente de varón, y este es el amor de los mancebos, y en segundo lugar es más vieja y libre de violencia. De aquí que los inspirados por este amor se dirijan precisamente a lo masculino, al amar lo que es más fuerte por naturaleza y posee más inteligencia. Mientras que, bueno, cierro cita, mientras que la otra diosa menciona más atrás en el texto, que sería Pandemo, es la que corresponde al amor de las mujeres, es decir, a un amor reproductivo. Entonces, aquí digamos que Platón ya está adelantando esta tesis que podemos llamar gnóstica, que se refiere a que es inferior un amor heterosexual que va a tender hacia la reproducción, en contraposición a un amor que podríamos decir es el amor homosexual, que es un amor no reproductivo, que va a tener que ver más con la elevación del espíritu por sobre el ámbito material, no va a reproducirse, sino que va a amar, en este caso, lo que es semejante, que en este caso sería lo masculino, en énfasis de esa virilidad guerrera. Y que como dije, esto ha tenido como diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, desde interpretaciones tal cual, ¿no? Filosóficas, oficiales, en la psicología y obviamente en el esoterismo, que es la parte que nos interesa aquí. Los más importantes para este análisis que contienen este diálogo son, en primer lugar, lo referente al amor y al origen de la humanidad. En este caso, ¿por qué el amor? Bueno, porque el amor es una de las características o de las producciones que, según esta mitología griega, o esta religión, podríamos decir de religión griega, que las
religiones, digamos, cuando son exterminadas en una cultura, pasan a ser mitología, ¿no? En algún momento, esperemos pronto, estas historias de los libros bíblicos pasen a ser mitología. Bueno, en este caso, la religión griega tenía un culto a la diosa Afrodita, a diferentes dioses, ¿no? Un poco como se sigue teniendo, digamos, en la cultura de la India, por ejemplo, que se venera a diferentes dioses, hay templos para diferentes dioses, bueno, así era en la antigua Grecia. Y una de estas diosas a las que se les rendía culto es la diosa Afrodita, que después en la cultura romana que colonizó a Grecia se le cambió el nombre a Venus, ¿no? Que es como pasó a llamarse el planeta. Y justamente Afrodita, Venus, es lo mismo que, por ejemplo, en estas tradiciones eh, gnósticas se entendería como Lucifer, que es el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, es decir, todas estas imágenes luminosas se refieren al planeta Venus, o como dije en la cultura griega, Afrodita. Y en este tema se hace una explicación del contexto homosexual de las relaciones entre hombres de la antigua Grecia, como hay una manera de ver el amor, digamos, vulgar y otra que podría ser espiritual o elevada. Y por eso, según uno de los personajes, hay dos diosas afroditas, una del amor vulgar y otra del amor espiritual. Pero hay que decir que en Platón, cualquiera de estos dos amores se refiere al amor homosexual, es decir, el amor entre hombres. Y esto es interesante porque se han hecho muchas, digamos, interpretaciones o la obra de Platón ha tenido mucha influencia en autores posteriores, tanto autores, digamos, exotéricos como esotéricos, autores religiosos. Entonces, estas tesis van a ser retomadas y en la mayoría de los casos distorsionadas por las teorías de todas estas tradiciones, bueno, incluso psicológicas, en donde van a presentar su propia teoría del eros o del amor o de la sexualidad. Y el siguiente personaje que habla, que tiene que ver con esto, es Aristófanes, que va a exponer uno de los mitos más famosos contenidos en este diálogo, que es el llamado mito del andrógino o la historia del andrógino, que se refiere al segundo tema que mencioné anteriormente, que habla sobre el origen de la humanidad. ¿Cuál es el origen de la humanidad de acuerdo a la explicación de Platón en este diálogo o de acuerdo a la explicación de uno de los personajes? En este diálogo pues tiene que ver con que la humanidad en un principio no era como la conocemos ahora, sino que estaba constituida básicamente por dos personas o dos cuerpos humanos, conformaban un único cuerpo. Y además dice que la forma de cada persona era redonda. Y cito, eran tres los sexos y de estas características, porque lo masculino era originalmente descendiente del sol, lo femenino de la tierra y lo que participaba de ambos de la luna, pues también la luna participa de uno y de otro. Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto en que conspiraron contra los dioses. Y lo que dice Homero de Efialtes y de Oto se dice también de ellos, que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los demás dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban solución, porque no podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos con el rayo como a los gigantes, pues entonces se les habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres, y no podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente, dijo al fin Zeus, me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y a la vez cesar de su desenfreno, haciéndolos más débiles. Ahora mismo, dijo, los cortaré en dos mitades a cada uno y de esa forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros, por ser más numerosos. Andarán rectos sobre dos piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo, dijo, los cortaré en dos mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna. Dicho esto, cortaba a cada individuo en dos mitades, como los que cortan las cervas y las ponen en conserva, o como los que cortan los huevos con los crines. Y al que iba cortando, ordenaba a Apolo
que volviera su rostro y la mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia división, se hiciera más moderado, ordenándole también curar lo demás. Entonces Apolo volvía el rostro y juntando la piel de todas las partes en lo que ahora se llama vientre, como bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un agujero en medio del vientre, lo que llaman precisamente ombligo. Alisó las otras arrugas en su mayoría y modeló también el pecho con un instrumento parecido al de los zapateros, cuando alisan sobre la horma los pliegues de los cueros, pero dejó unas pocas en torno al vientre mismo y al ombligo para que fueran un recuerdo del antiguo estado. Así pues, una vez que fue seccionada en dos formas, la original, añorando cada uno su propia mitad, se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción, por no querer hacer nada separados de otros. Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba otra y se enlazaba con ella, ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos mujer, ya con la de un hombre, y así seguían muriendo. Sí, bueno, cierro la cita. Con esta historia, este personaje explica el origen de los humanos y el origen del amor, como una nostalgia de un estado original, que estos dioses, digamos, ahora podrían interpretarse como dioses genetistas o como extraterrestres genetistas, eh, modificaba, ¿no?, al humano. Por ejemplo, hay otra historia en el libro del Popol Vuh, que es un libro que se conserva de la cultura, de una cultura prehispánica de México, que también narra cómo los dioses experimentaron diferentes versiones de su creación de los humanos, es decir, unos les servían, otros no les servían, otros ya, como en este caso, se pasaban de fuertes y podían rebelarse, entonces eso ya tampoco les gustaba a estos dioses, entonces por tanto digamos que ensayaron diferentes prototipos de seres humanos hasta que encontraron el que les gustó, ¿no? Que no era ni tan fuerte como para rebelarse y tampoco tan débil como para no rendirles homenajes, reconocimiento y sacrificios, que esto es muy importante. Porque los dioses van a adorar los sacrificios, ¿no? Sacrificios animales, incluso sacrificios de seres humanos, porque en la cultura griega también hay historias donde se ve que los dioses eh, exigen sacrificios también humanos, como en la cultura hebrea, ¿no? Con esta historia de la Biblia, donde un personaje, según esto, oye que le habla a Dios, que le dice que sacrifique a su hijo. Bueno, igual aquí en la antigua Grecia, en algún momento hay dioses que exigen sacrificios humanos, sobre todo cuando se comete algún error, algún pecado bajo este concepto cristiano, pues también. Y otra vez esta historia ha sido, digamos, reinterpretada bajo la hegemonía heterosexual que busca que las personas se reproduzcan. Pues entonces se habla de la historia de la media naranja, ¿no? Pero se omite esta parte de la historia homosexual y se habla solamente de la historia heterosexual, cuando obviamente aquí Platón está hablando de, digamos, lo que podríamos llamar ahora una bisexualidad originaria, ¿no? Que es como una especie de teoría que llega hasta Freud. Aquí en este caso, obviamente, inscrita en la cultura de esta religión griega. También es muy importante porque habla de cómo esta idea de que los humanos en algún momento se dan cuenta de que estos que son los dioses en realidad son más bien una especie de captores, una especie de seres ante los cuales se pueden revelar, pues aparece también en diferentes culturas. Y justamente esto no les gusta a estos llamados dioses, ¿no? En las culturas abrahámicas podríamos hablar de Jehová, que es el único Dios. Como esta figura de Luzbel o Lucifer justamente es el representante de esta rebeldía que se opone a ese Dios creador y lo va a desafiar y lo va a combatir. Y justamente tiene que ver con esta historia eh, que tiene que ver con la diosa Afrodita y con este éxtasis al que se llama amor, ¿no? Porque es algo al parecer muy importante, o una energía muy importante en la astrología, por ejemplo, sería la influencia del planeta Venus en los seres vivos del planeta Tierra. Bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con este personaje Lucifer. Y finalmente, una escena que me gustaría comentar es en la que aparece Alcibiades
explicando cómo Sócrates en un momento desprecia su belleza física, porque también aquí se habla de la diferencia entre la belleza física y la belleza espiritual. Y Sócrates, que era el protagonista de todos los diálogos, se dice que conoce a este chico, que es uno de los comensales o de los aristócratas llamado Alcibiades, conocido por su gran belleza, ¿no? Entonces, otra vez, aquí en esta cultura griega, claramente se puede hablar de la belleza de otro hombre, un hombre habla de la belleza de otro hombre, ¿por qué? Porque lo que ahora entenderíamos como homosexualidad no era un tabú, ¿no? Que ahora esto con la cultura cristiana vino a castrar a la humanidad, a castrar el eros, entonces ya resulta que no puedes hablar de la belleza de otro hombre si eres un hombre. Bueno, aquí sí. Y justamente aquí se vuelve a retomar esta idea del amor espiritual o el amor vulgar, ¿no? El amor vulgar se basa solo en el cuerpo, mientras que el amor espiritual en términos de Platón es un amor que está dirigido hacia el alma de la persona, aunque en términos del gnosticismo hiperbóreo sería al espíritu. La distinción que hace Platón en comparación a la distinción que podría hacer, por ejemplo, Nimrod de Rosario respecto a un amor del pasú. El amor del pasú, que es el de la gente común, sería el amor que tiende hacia la reproducción, mientras que el amor que digamos sería el que en Platón es el del alma, más bien sería el del espíritu, el que trasciende el ámbito reproductivo y que por tanto, pues por términos lógicos, obviamente es el que practica una sexualidad tántrica, digamos, esa sería la tesis esotérica, que sería una lectura, digamos, Nimrod, que sería una lectura, digamos, nimrodiana, si se me permite este adjetivo, lo voy a utilizar así, una lectura a través de la obra de Nimrod de Rosario, que Nimrod de Rosario es este autor esotérico que retoma tradiciones muy antiguas tanto de la India como del platonismo y de otras tradiciones, pero concretamente esas son las que influyen mucho, pues porque también se sabe que la obra de Platón influyó en la conceptualización que más tarde hicieron estos autores que se llamaron gnósticos en Francia, ¿no? Que son los cátaros. ¿Y por qué? Pues porque Platón básicamente vivió en el siglo V antes de la era común, o lo que se llama en la tradición religiosa antes de Cristo, que sabemos que realmente Cristo no existió, no existen pruebas históricas de su existencia, pero bueno, después del concilio que se hizo en Roma se determinó que esa había sido su fecha de existencia, ¿no? Eh, en realidad, pues todas estas son historias que se conservan, digamos, del mundo antiguo y mientras más nos vamos hacia atrás es más difícil poder interpretar y entender qué están diciendo realmente estos autores. Por eso es que son historias y son textos que están descontextualizados. Para entrarlos en contexto es necesario entrar con las mismas tradiciones que ellos trabajaron o de las cuales bebieron, ¿no? Que se sabe que los griegos fueron a estudiar a Egipto, y bueno, hay muchas tesis respecto a de dónde ellos extrajeron su conocimiento, que no fue original de Grecia. Y justamente esta, digamos, este Eros viril o bril, como lo traducen en Rod de Rosario, pues es que es el que, según Platón, influye este entusiasmo a un ejército que necesariamente tiene que estar conformado por parejas de hombres homosexuales, ¿no? Y de aquí viene el famoso ejército de Esparta. eh, sí, bueno, incluso los de Atenas, ¿no? Que se sabe que los de Esparta eran los más aguerridos, los que tenían la fama de ganar las mayores batallas, pero estaban conformados justamente de esta manera. Y Platón explica que esto es muy positivo porque al tener una pareja en el ejército, esto les infundía coraje, les infundía valor para no verse vencidos por el enemigo frente a su amante. Entonces vemos que la masculinidad en la cultura griega pues era homosexual, que es lo lógico, porque la virilidad se busca en lo similar, no en lo contrario que sería
la heterosexualidad o buscar el amor de las mujeres, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque, como decía, se ha reinterpretado, se ha distorsionado estas tesis de Platón en esta cultura de la heterosexualidad obligatoria reproductiva, ¿no? Cuando llega el cristianismo, todas las sexualidades que no se reproducen para estas religiones abrahámicas, el islam, el cristianismo, es un mandato de Dios en este caso, porque la religión cuando termina el imperio de Grecia y llega a Roma, Roma en algún momento decide, con Constantino, el emperador, que ya no se va a adorar a estos dioses, al menos oficialmente, porque, claro, una cosa es lo oficial, como decía, que esto tiene que ver con lo exotérico, y otra cosa lo esotérico o lo real, ¿no? Lo que en realidad sucede bajo estos grupos de poder o bajo cualquier persona que tenga conocimiento. Y justamente lo que sucede es que se pasa de esto que se llama politeísmo, que es las religiones basadas en una multiplicidad de dioses, a ahora tener una religión monoteísta, es decir, de un solo dios. Y Nimrod de Rosario lo explica en el misterio de Belicena Vilca, cómo este fue un plan de los golem o los sionistas de esa época, llamémosle, para ir conjuntando los diferentes credos religiosos en la misma religión, la única religión que va a ser la de ellos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita en 2025, como lo que están ellos instaurando, pues es su propia religión, que es la religión del dinero, básicamente. Y es por eso que Estados Unidos es el imperio del mundo, porque es el lugar en el que se vive y se trabaja para producir dinero y se produce el dinero, ¿no? Bajo las instituciones financieras. Bueno, ya me fui muy lejos, pero regresando porque todo viene de ahí, ¿no? De los filósofos griegos que se supone que son con los que empieza la civilización occidental. Esto también es un mito, porque estas son los conocimientos que tienen tanto las hermandades o los grupos de poder sinárquicos, tanto los que tienen los grupos de poder, o más bien los grupos gnósticos nunca han sido grupos de poder, desde el principio fueron grupos disidentes, grupos alternativos, eh, son remontados hacia el origen de la humanidad, los podemos encontrar desde el origen, no pertenecen a una cultura en específico. Y finalmente, esta edición que yo tengo es la edición de la editorial Gredos. Siempre se recomienda obtener traducciones de este editorial porque se supone que son las mejores. Aunque hubo una controversia hace algunos años respecto a que cambiaron el traductor y empezaron a sacar estas ediciones en una edición muy barata, justamente por lo mismo. Se vendían en puestos de periódicos, por lo menos aquí en México, creo que en otros países también. Bueno, yo esta que tengo entendido que es la que conserva todavía las traducciones que se consideran las mejores. El principal traductor es García Gual.